Hola, muy buenas, bienvenido a Liga de 8. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Fran Martínez. Bienvenido, Fran. Buenas, ¿qué tal? Eres licenciado en matemáticas, te has graduado en matemáticas, eres especialista en estadísticas de fútbol, como bien pone en tu perfil, y también hemos leído que estás muy convencido de que ambos temas casan perfectamente. Pero bueno, te dejo que te introduzcas tú de cara a que nuestros espectadores sepan más de ti. Bueno, pues yo la verdad es que estudié matemáticas, como bien dice, no fue licenciatura, sino que fue el grado, digamos, fue la primera promoción del grado en la Universidad de Sevilla. Y bueno, desde siempre me ha gustado el fútbol, siempre, pues bueno, lo he practicado también. Y a raíz de ahí, pues bueno, al estudiar la carrera de matemáticas, pues vi que las dos cosas eran compatibles. Empezamos a hacer la base de datos, a ir introduciendo toda la información y al final, pues bueno, como tú dices y como yo estoy totalmente de acuerdo, creo que son dos cosas que son totalmente compatibles y que además pues da una información extra tanto a los jugadores como al entrenador, como al final a las personas que nos gusta ese deporte, que no lo da, digamos, únicamente el verlo, sino que las matemáticas pues, aportan información que puede ayudar también a la hora de preparar los partidos, de intentar buscar otras soluciones diferentes y al final pues de conseguir cuantos más puntos mejor, que es de lo que se trata. Esa pasión por el fútbol, ¿de dónde viene? ¿De dónde nace? Bueno, pues la verdad es que desde pequeño me ha gustado el fútbol, en mi familia también es bastante futbolera y a partir de ahí pues eso, el amor por ese deporte también, el practicarlo digamos en categorías inferiores, el empezar a tener un balón siempre en los pies, así que ya te digo, que no es una pasión que haya nacido desde los últimos tiempos, sino que desde que prácticamente los primeros años de mi vida pues ya me gustaba. En relación con el proyecto que tienes, son ya 9 años y medio y bueno, compartiendo con seguidores que han ido creciendo de manera exponencial, ya vas por más de 70.000. ¿Cuánto dirías que ha cambiado el fútbol desde entonces, desde hace una década hasta hoy? Bueno, pues yo creo que la verdad es que la evolución que ha habido en los últimos años ha ido también muy relacionada con el mundo del desarrollo de los datos y del desarrollo del software futbolístico. Cuando yo empecé, digamos, allá por 2011, que fue cuando creé el Twitter, no había. En principio los datos, había pocas personas que se dedicasen a eso, los equipos no tenían tampoco tanta información y durante los últimos años con el desarrollo de la tecnología pues ha posibilitado también que los equipos pues tengan personas específicas que se dediquen al manejo de los datos y a extraer esa información que luego al final se la proporcionan tanto al entrenador como a los jugadores y es lo que hace que se busquen, como decía al principio, otras alternativas a la hora de afrontar un partido. ¿En qué momento decides lanzarte a una aventura así, hace ya prácticamente una década? Porque era algo innovador, algo nuevo, algo que no se sabía cómo podía entrar en el mundo del fútbol. ¿Y confiaba en que tendría el éxito que ha tenido? Bueno, al principio no, la verdad es que al principio yo lo creo pues eso, un poco para compaginar esas dos pasiones, el fútbol y las matemáticas, que ha sido lo que a mí me ha gustado siempre. Y bueno, al principio pues se crea como un medio, digamos, de intentar contactar con la gente, de charlar, de compartir sensaciones relacionadas con el fútbol. Y al principio pues lo creo como un poco de información. Sí es verdad que cuando ya pasan, creo que son 2 años, alrededor pues, de 2013, que es cuando yo acabo la carrera, ya empiezo a conocer diferentes software, uno de ellos, por ejemplo, el programa del Excel, que es el que utilizo, y a partir de ahí, pues ya creo las bases de datos, empiezo a introducir la información y eso es lo que empieza a gustarle a la gente. Es decir, el ver toda esa cantidad de datos, cómo manejo toda esa cantidad de datos, que es lo que me suelen preguntar también, cómo pueden manejar tantos datos, cómo se relacionan también algunos datos que aparentemente no tienen que ver con el deporte, con el fútbol. Entonces, bueno, a raíz de ahí es cuando nace la cuenta también y cuando lo relaciono un poco más con los datos y con las matemáticas. ¿Cómo se puede llevar tal cantidad de trabajo de esos datos en tu cabeza, en ordenarlos, saber cuál va aquí, cuál va allí, tantos equipos, tantas ligas que llevas por delante? ¿Cuál es el secreto para poder abarcarlo todo? Bueno, yo creo que es fundamental el tener una preparación de la jornada antes de que empiece. Es decir, el conocer cuál va a ser el partido, el conocer cuáles son los jugadores que están, conocer pues qué datos pueden producirse en el partido para luego, en el momento en el que se producen, ponerlo. Porque claro, en esto del mundo de los datos,
si lo das 2-3 minutos más tarde, pues la verdad es que ya no tiene tanta validez como si lo das en el momento en el que está sucediendo, mucho menos si ya tardas días o incluso semanas en dar un dato. Entonces, yo creo que es fundamental el tener una organización dentro de lo que es la base de datos, el manejar los datos de forma ordenada, el tener esa base de datos ordenada. Yo creo que eso es lo que posibilita el luego manejar tanta información y el saber exactamente qué datos se puede cumplir o se puede dar en un partido. Ahora estamos trabajando también en un software diferente para la base de datos que nos va a posibilitar el que de forma automática, digamos, se nos muestren los datos que se pueden cumplir o se pueden, digamos, dar en un partido, porque obviamente, como tú dices, manejar toda la primera división, la segunda división, segunda B, las ligas extranjeras, siempre se pasan datos. Entonces, si hay una máquina que automáticamente, al ver los partidos anteriores, te muestra lo que se puede cumplir en el siguiente, ya es todo mucho más sencillo. Entonces, estamos trabajando en desarrollar ese programa informático que al final pues, a mí me va a facilitar mucho la vida porque será más sencillo el manejo de toda esa información. ¿Crees que ese cambio puede generar un salto cualitativo, tanto a ti como a la cuenta, que haga que te puedas ganar la vida a través de eso? Pues ojalá. A mí siempre es la pregunta que me hacen, pero a ti no ha contactado nunca un medio de comunicación contigo, un equipo de fútbol. Pues bueno, ha habido algunos medios de comunicación que sí, que se han puesto en contacto conmigo. Lo que pasa es que, bueno, al final es complicado también porque yo ahora estoy trabajando en la universidad, estoy de profesor en la universidad y es complicado, pues, digamos, compaginar esos dos trabajos y no se ha dado todavía. Pero ojalá, porque la verdad es que sería un sueño el poder trabajar de algo que te gusta, que te apasiona, que al final son los datos y el fútbol, relacionados además con las matemáticas y la estadística, pues sería un sueño, la verdad es que sí. Me has comentado que para que una jornada la puedas preparar bien, tienes que ver los partidos que hay y tal, pero cuéntanos un poco más detalladamente, ¿cómo te preparas, por ejemplo, para esta jornada que vamos a ver ahora, este fin de semana? ¿Cuál es la forma de prepararse, de decir, hay que estar atento a este dato, hay que ver este partido, hay que estar atento a lo otro? Sí, en principio, digamos que la forma de trabajar durante la semana es la misma. Lunes y martes me dedico a actualizar la información del fin de semana anterior, porque siempre, pues bueno, cuando estoy viendo los partidos se va introduciendo información, pero luego hay que volver a revisarla. Es decir, luego hay que ver los resúmenes de todos los partidos para que, porque siempre hay detalles que se pasan. Por ejemplo, el anotar el minuto y el segundo de cada gol, cuando lo hace, digamos, manualmente en el partido, no es lo mismo que luego revisarlo. También los lanzamientos al palo, jugadores que están en el partido, pues todo eso hay que volver hay que verlo una segunda vez. Entonces, lunes y martes me dedico a actualizar toda esa información que ha sucedido durante la jornada anterior. Y ya a partir del miércoles y el jueves ya es preparar la nueva jornada, es decir, ver qué datos se pueden cumplir, ver qué es lo que lo que puede suceder, digamos, en el partido. Y ya, bueno, este año, el viernes no, pero ya el año pasado, desde el viernes había jornada de liga. O sea, que ya sería viernes, sábado, domingo e incluso el lunes viendo fútbol, porque al final es ver fútbol y ver qué es lo que está sucediendo en el partido para poder ponerlo en el Twitter. ¿Cuánto tiempo te supone todo este trabajo? Son muchas horas, es decir, no te puedo decir un número exacto porque, digamos, te estaría mintiendo al decir el número exacto de horas, pero son muchas, es decir, desde el lunes y martes, que como te digo, es actualizar la información, hasta los fines de semana, que el fin de semana es prácticamente entero viendo fútbol, entonces es muchas horas que además, pues eso, tengo que compaginarlo con mi trabajo, digamos, que es en la universidad. Además estoy haciendo la tesis en la Universidad de Granada, o sea que no tengo demasiado tiempo libre, digamos. ¿Cuál es el futbolista que más datos te ha permitido dar? Pues hay muchos futbolistas, hay muchos, pero bueno, yo creo que el jugador por excelencia, que es el que sigue batiendo récord y que digamos que el más característico es Leo Messi, ¿no? Yo creo que es el que destroza, el que va destrozando, digamos, día tras día toda la base de datos. Luego en Europa también tenemos a un jugador que también sigue batiendo récord, que es Cristiano, ¿no? Que sigue metiendo goles y sigue también destrozando las estadísticas, ¿no? O sea que yo creo que son los dos futbolistas con los que yo me quedaría como que pasan los años y ellos siguen metiendo goles. En relación con tu conexión con Andalucía, ¿cuál es tu equipo? ¿Cuál es el que más apoyas? Es la pregunta que me hacen siempre. Yo desde siempre, ¿no? Soy de la línea de la Concepción, nací en Granada, mi familia entera está en Granada,
aunque yo he vivido siempre en la línea de la Concepción. Y entonces, pues bueno, el Granada aquí, además ahora este año eso también, que ahora, digamos, estamos luchando también por Europa y demás. O sea que ha sido el equipo al que siempre he apoyado. Y allí en la línea de la Concepción, que tenemos a la Real Balompédica Linense, a la Balona, también luchando en segunda vez. Entonces, son los dos equipos, digamos, de mi tierra. Ya como digo, tengo el corazón un poquito dividido entre Granada y la línea. Entonces, con esos dos equipos me quedo. Además, ahora están en categorías diferentes. Hace poco estaban en la misma categoría en segunda vez y se dividió un poquito más el corazón cuando luchaban entre ellos. Pero ahora, al estar en categorías diferentes, pues ojalá los dos consigan sus objetivos por separado, que veamos a muchos años al Granada en primera división, que al final es el objetivo que creo que se tiene que perseguir este año. Y a la Balona, pues que la veamos luchar por conseguir el ascenso a segunda. Hace unos días por Twitter comentaste tu pronóstico de cara a esta temporada. Nos quitaste una pregunta de las que te íbamos a hacer, pero aprovechando tu conocimiento acerca de las otras ligas, de las grandes ligas, ¿te atreverías a darnos una clasificación final? Es decir, el ganador, por ejemplo, de la liga alemana, de la liga inglesa y de la liga italiana. Sí, yo creo que sobre todo en la liga alemana, el Bayern de Múnich, bueno, es el principal favorito, el que viene haciéndolo bien durante los últimos años. Es verdad que luego están surgiendo equipos que le están plantando cara. Este año el Borussia Dortmund, que tiene jugadores que son muy interesantes y que pueden llegar a intentar competirle al Bayern, pero lo que pasa es que yo creo que el equipo que tiene el Bayern de Múnich es inquebrantable, y yo creo que será el que al final termina consiguiendo la Liga de Alemania, ¿no? Luego hay diferentes equipos. A mí me gusta también mucho el Borussia Mönchengladbach, que tiene a Plea, jugadores que son bastante también interesantes, a Neuhaus, diferentes jugadores que yo creo que al final pueden, pues bueno, llevar al equipo un poquito más alto. Pero hay muchos escalones. Desde mi punto de vista, hay muchos escalones entre el Bayern de Múnich, quizá un escaloncito o un par de escalones por debajo está el Borussia Dortmund, pero yo creo que todavía no llega. En la liga italiana, pues lo mismo, ¿no? Yo creo que la Juventus es el principal rival a batir. Se ha hablado del posible fichaje también de Luis Suárez, que reforzaría el equipo. Pues bueno, ya sabemos que con una delantera formada por Cristiano Ronaldo y Luis Suárez, yo creo que pocos equipos habrá que le puedan plantar cara, ¿no? Por lo menos en liga regular. Yo es lo que digo siempre, al final, la competición que debe marcar una temporada, las conclusiones que se puedan hacer de una temporada, en la liga, porque en una Copa de Europa, en una Copa del Rey, suelen ser eliminatorias bastante complicadas, ahora más en tiempos de coronavirus, que fueron a un único partido, y en un único partido pues el equipo se puede ir fuera pues porque se pueden cometer errores que cuesten goles, y los partidos son así. Un equipo que sea pequeño, que tenga mucho menos recursos, que hace un gol y se mete atrás, y al final se lleva la eliminatoria. Es decir, que yo creo que eso es más complicado. Y con respecto a la liga inglesa, que también es la otra que me has comentado, pues bueno, yo creo que aquí creo que sí va a estar un poquito más repartido entre Liverpool, que yo creo que bueno, es también uno de los favoritos, el City también, que yo creo que este año lo ha planteado bastante bien, y un equipo que desde mi punto de vista puede dar la sorpresa este año es el Arsenal de Arteta, que yo creo que ha jugado bastante bien en estos partidos, por lo menos que he visto, está jugando bastante bien. Es un equipo que ya juega con una idea de juego y que podría dar la sorpresa, incluso luchar por la Premier hasta el final. Es verdad que durante estos últimos años ha estado un poco más abajo, pero yo creo que podría dar la sorpresa y estar arriba. Además, el equipo se está adaptando muy bien a esa idea de Mikel Arteta que tiene sobre el fútbol. Entonces yo creo que lo hará bastante bien este año. La última pregunta ya que te hago va en relación a Twitter, tu cuenta, porque hemos visto que anunciaste que habrá cambios esta temporada, que habrá sorpresas. ¿Nos avanza algo a nosotros y a tus seguidores de lo que podemos ver este año o no? Bueno, este año es que, como hemos comentado al principio, ¿no? Ya son 9 temporadas, 9 años y medio casi, es decir, empezamos esta en la 10ª temporada con el Twitter. Y entonces, pues bueno, pensamos en dar un cambio un poco radical a todo lo que, digamos, lo que era la liga en directo. Es verdad que el Twitter tal cual se va a mantener, pero habrá nuevas sorpresas. Todavía, digamos que mucho no te puedo avanzar porque estamos trabajando en ello, pero como ya te digo, pues bueno, el software, como te he comentado antes, el software que vamos a utilizar para los datos va a cambiar. Yo estaba trabajando en Excel durante estos últimos años.
eso lo vamos a dejar, vamos a cambiar a otro programa, porque al final el Excel, bueno, cuando tiene una gran cantidad de información ya se empieza a quedar pequeño, porque se manejan muchos datos y ya el Excel no puede tirar. Entonces, bueno, vamos a cambiar el software y vamos a desarrollar esta herramienta que va a ser la que nos permita, digamos, tener muchos datos de muchos partidos y saber la relevancia de esos datos dentro del partido, ¿no? Que al final lo interesante, que un jugador a lo mejor llegue a 50 partidos no es tan importante como que un jugador llegue a 500 partidos o llegue a 100. Entonces, pues dentro de esa jerarquía que vamos a trabajar en la herramienta, pues nos va a proporcionar el tener todos esos datos y el poder al final dárselo a todos los seguidores, ¿no? Que yo creo que es lo que interesa. Bueno, Fran, pues esto es todo. La entrevista para Liga de 8 ya la damos por concluida. Ha sido un placer. Doy las gracias en nombre de todos los componentes porque hemos hecho un rato fantástico, hemos aprendido muchísimo. Estoy deseando sacarla a la luz porque creo que puede ser muy buena. Me ha gustado mucho y te agradezco la disponibilidad desde el principio, el trato que hemos tenido, el trato que hemos echado. Y nada, desearte la mejor de las suertes. Espero que salgan todos los proyectos bien. Y bueno, ojalá que en el futuro volvamos a coincidir y cada uno que haya cumplido sus propósitos. Sí, yo lo mismo digo, ¿no? Encantado de poder, al final, de poder charlar con vosotros. A mí me encanta, es decir, siempre que se propone pues cualquier entrevista o cualquier charla, pues encantado, porque al final es hablar de fútbol, es compartir un poco impresiones también con los seguidores, que al final es lo que interesa, y para eso se hizo el Twitter, para hablar un poquito pues de este deporte, del mundo de los datos, del fútbol y de las matemáticas, que al final es lo que gusta, ¿no? Entonces ya te digo, encantado también de charlar con vosotros y ojalá, pues eso, nos sigamos viendo durante muchos años más y que sigamos cumpliendo los sueños, claro. Pues muchas gracias, Fran. Gracias a vosotros.